CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, qué bueno que nos acompañe. Ahora estamos en el jueves, el 12 de enero de 2012. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a nuestros cibernautas que nos acompañan como siempre a través de la prensagráfica.com. También a quienes nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25 en señal abierta. Pueden enviar sus comentarios. Este jueves haremos una reflexión sobre el estado de la salud pública en el país, de las reformas al sistema, de los proyectos para 2012 que buscan aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. Para esto nos acompaña en nuestros estudios la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de nuestro país. Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla nuevamente. Mucho gusto, encantada de saludarla, William. Es un gusto estar con usted por acá. Bueno, feliz año, doctora. Ya con mucha actividad, me imagino, ¿no? Con mucha actividad. Terminando el recuento de estos primeros 2 años y medio de trabajo y entusiasmados con la respuesta de la población, particularmente que ha acogido con mucho entusiasmo la reforma de salud. Bueno, hay algo muy puntual con lo que me interesa que iniciemos esta conversación, doctora, y es con los equipos comunitarios de salud. A estas alturas, pues ya ha transcurrido un buen tiempo de ejercicio de la instalación de los ECOs. Ustedes ya saben perfectamente cuál es la viabilidad de los ECOs. Me gustaría que nos hablara un poco de esa experiencia desde que fueron instalados. Pues usted sabe que en la planificación que se hizo para cubrir, mi propósito era que dejáramos cubierto todo el país con un sistema que permitiera que la salud llegara a la gente y no el tremendo problema que vivimos, que para llegar a la salud la gente tiene que pasar muchos calamidades, diría yo, muchos esfuerzos, mucho trabajo, y entonces una de las primeras acciones fue precisamente romper con esas barreras de carácter geográfico y económico que impedían que la salud llegara a muchas poblaciones. Yo diría que cerca del 40% de la población para el primer nivel. Pero nos planteamos un programa del 2009 al 2014 que permitiera en una primera etapa, en el primer momento, que lográramos cubrir los 100 municipios más, digamos, de extrema pobreza del país, y así fue como iniciamos con eso. Sin embargo, en el primer esfuerzo logramos superar esas barreras que teníamos. Por supuesto que algunas son económicas, otras son de personal. No es posible disponer de personal suficiente para el gran esfuerzo que representa cubrir un primer nivel de atención que venía con una modalidad muy especial, el tener equipos comunitarios, equipos de salud familiar, en los cuales no solo fuera la persona el atendido, sino que atendamos en función de los problemas de familia. Eso significaba tener equipos muy cerca de la comunidad, claro, en el cual tendría que haber médico, enfermera, promotor de salud, una persona que le llamamos polivalente porque hace de todo, pero inmediatamente varios de esos ecos confluyen en lo que conocemos como el eco especializado, y este eco especializado tiene la virtud, digamos, y la característica de llevar a esa población especialistas de salud. Es decir, que ya el niño que se enferma y que la madre tiene que caminar a veces desde lugares, usted me dice hace un ratito que viene de Anamorós. Soy originario de Anamorós, así es. Venir desde allá hasta el hospital por un problema grave en el niño es serio para quien lo lleva hasta allá. Claro. El saber que cerquita de su casa va a tener un pediatra, va a tener un obstetra, particularmente un niño que va a tener el pediatra que lo va a ver, que el promotor de salud va a identificar exactamente la gravedad del asunto y va a llevar al pediatra, o puede llevar a su casa, pediatra, un internista. Tenemos en ese equipo comunitario especializado también psicólogos, nutricionistas, que van a atender los problemas graves de esa población. La idea nuestra es que al cabo de un tiempo el país pudiera estar resolviendo cerca del 90% de los problemas de salud
en esos primeros niveles de atención. Y es así como en ese año que nos habíamos propuesto llenar 100 municipios del país, de los más pobres, de los de extrema pobreza, logramos superar la meta y llegar a como alrededor de 141, cubrir esos municipios. Y ahora, en este momento, haciendo un balance, estamos con una cobertura de 153 municipios del país, que cubren 1.651.000 habitantes, y en ellos hemos establecido 422 equipos comunitarios de salud. Multiplique usted eso por el número de funcionarios de salud que tenemos, claro. Y luego 28 ecos especializados distribuidos en todas esas zonas, que hacen que esa gente que nunca tuvo un médico especialista, que nunca le llegó un pediatra, que nunca le tocó a la madre que le atendiera, pudiera tener esto. Entonces tenemos, doctora, 28 equipos especializados. Ahora, ¿y usted se da por satisfecha de que están cumpliendo con el cometido de poder llevar entonces la salud a la población y no que la población tenga que desplazarse y caminar muchos kilómetros para llegar a encontrar esa salud? Mire, es una de las satisfacciones más grandes. Yo les conversaba hace 2 días que estuve en Chalatenango, en 2 de las unidades más, digamos, activas y de mejor cobertura, entre ellas yo creo que un modelo que es nacional y es internacional, porque ha recibido hasta premios internacionales por sus características, que es Guarjila. Les decía yo a ellos que una de las cosas a imitar por todo el país es el hecho de que es la población la que sostienen en buena parte con su organización, con su apoyo a los programas ambientales y demás, sostiene realmente el sistema. Que sería muy triste que la población no fuera ajena al proceso que se está desarrollando. En todo el país hemos encontrado una situación muy interesante. Yo decía que hemos llegado a tener en este momento 422 ecos. ¿Y qué ha pasado? En algunos sitios en el que era una necesidad instalar un equipo comunitario, pero no había sitio, no había área física. Entonces hemos tenido la colaboración de la comunidad que ha dado su propia casita. Se ha reducido en su casa y ha ofrecido el resto para las clínicas. ¿Y esto lo están haciendo sin cobrar un 5 o ustedes están pagando? No. Por ejemplo, los salvadoreños en el exterior que tienen alguna casita acá que permanece desocupada todo el año, dicen, bueno, mientras ustedes construyen, nosotros pueden disponer de nuestra casa. Entonces, y ahí está instalado el doctor, las enfermeras, todo el personal, el equipo. Hay lugares, y yo les agradezco infinitamente lo que han hecho las personas que se van a trabajar durante el día y sus muebles los han cedido a la clínica durante el día, aunque he visto personas que nos dicen, en la noche me voy a llevar esta silla porque esta es la que me sirve en la noche para sentarme. Pero es tan interesante la participación de la comunidad, que creo que es uno de los primeros logros que tenemos, la intensa participación de la comunidad. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, explíquenos, doctora, al regreso en el tema de los médicos, de encontrar los especialistas a la persona indicada. ¿Se está logrando eso? Porque usted me decía al principio que hay un poco de dificultades con el recurso humano. Nos cuenta entonces después de la pausa comercial. ¿Cómo? ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad.
Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Este jueves está con nosotros en nuestros estudios la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de nuestro país. Doctora, le dejaba plantear la inquietud en el segmento pasado entonces en términos de la posibilidad de encontrar el recurso humano cualificado, adecuado para este trabajo de los ECOs. Usted decía al principio, bueno, ha habido algunas dificultades con eso. ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? ¿Por qué puede haber dificultad? Bueno, mire, el recurso humano lógicamente es la piedra angular. Claro. de cualquier proceso de cambio, o de cualquier proceso en general. Usted sabe, sin el recurso humano no puede funcionar. Pero en este caso, nosotros estamos envueltos en un cambio que quisiéramos hacer sentir a la persona que no solo es importante el esfuerzo que se hace con la acción puramente técnica, científica, digamos, el llevar el medicamento, el llevar la intervención quirúrgica en el momento oportuno, todo ese esfuerzo que hay que hacer, y que es más fácil que el otro, que es la relación humana, el trato a la gente, el saber que el trabajo que se realiza, por ejemplo, en comunidades de muy bajos ingresos, en el cual la gente necesita aún más del calor humano que cualquier otro. De manera que nosotros estamos por iniciar una campaña muy fuerte en el cual el componente de la relación médico-paciente, personal de salud-paciente, tiene que ser más estrecha. Tenemos que entender al paciente, saber que cuando requiere de ayuda en el área de la salud es porque realmente la necesita y debemos esa es nuestra función. Claro. El hacer sentir al médico, a la enfermera, en particular a la enfermera, que la razón de su trabajo es la persona, es el paciente. Esa es la razón de ser. Entonces, todo lo que haga por lograr eso estará cumpliendo verdaderamente su función. Entonces, como estamos iniciando por esta parte del digamos, la primera gran meta, el primer gran objetivo, que es la red de servicios de salud, de lo cual forman parte de los ECOs, que son el primer nivel de atención. Nuestro personal en general ha sido formado en los hospitales. Nuestro médico se forma dentro del hospital. Claro. Entonces, prácticamente desarrolla su quehacer y su formación de consiguiente. La práctica es básica, el tipo de práctica es básica para el modelo de profesional que se forma. Entonces, si al final de su carrera, en ese excelente periodo que tenemos establecido en las carreras de la salud, que es el servicio social, no logra compenetrarse realmente de lo que necesita la población, es bastante difícil que él acepte irse a comunidades alejadas de aquel lugar donde se formó. A veces nuestro profesional llega al final de su carrera con la idea inmediata de irse fuera del país, de tener un posgrado especializado que le califica para venir a hacer su ejercicio profesional a las ciudades grandes y trabajar en los hospitales grandes. Sí. Ahora, lo que estamos tratando de hacer, y hay mucha gente que nos está acompañando en esto, es encontrar, que la persona encuentre su realización en cualquier lugar en donde le toque trabajar. El estímulo más grande que puede encontrar es cambiar la situación de salud, por ejemplo, de una comunidad que antes no tuvo servicios y que ahora se le instalan. Esa pues, es una realización en la cual el individuo cubre aspectos tales como investigación, como el tratamiento de alto nivel. En este momento nosotros estamos dotando a estas clínicas
en donde están colocados los ecos, con equipo que le va a permitir al médico no tener que mandar al paciente para ciertos exámenes que podrían haber sido especializados solo y dedicados solo en el hospital, sino que van a estar allí. Entonces hemos estado tratando de equipar las clínicas también con equipos que le dan una satisfacción también al médico. El médico siente que le falta algo, pues, Claro. pues se le está tratando de proporcionar. Entonces, por esta razón, fíjese que en los equipos de salud que hemos instalado, hemos llegado de 372 clínicas que tenía el país, de unidades de salud que le llamábamos, a 624. Es decir, tienen 624 lugares en donde están colocados los equipos comunitarios familiares. Yo hubiese querido que al final de este periodo, en el 2014, tuviéramos y dejáramos cubierta a toda la población con el nuevo modelo de salud, con una red de servicios de salud que hiciera posible que las personas tuviesen todos los recursos, todos los adelantos que la ciencia médica moderna le puede ofrecer a un individuo desde el primer nivel hasta el hospital especializado. En la escala del 1 al 100, entonces, ¿a qué nivel se puede dejar? O sea, ¿el 100% lo ve usted difícil? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Al ver que es imposible llegar al 100%, nosotros estamos posiblemente dejando la cobertura con este tipo de organización que le he mencionado. Yo digo que podríamos llegar a más allá de la mitad de la población salvadoreña. Como le digo, en este momento estamos cubriendo casi 1.700.000, creo que 2 millones podemos alcanzarlo dentro de poco, pero el resto de la población no lo vamos a dejar sin una cobertura adecuada. En vez del modelo de los ecos, nosotros estamos tratando de fortalecer los sistemas de salud de cada departamento, de cada municipio, en forma que, aun cuando no tengan estos equipos especializados, haya maneras de que la gente reciba la atención. Y entre ellos va un segundo eje que también es importantísimo y que lo vamos a poder establecer hasta finales, el último trimestre del año entrante, que es una necesidad que nos está demandando la población tremendamente, es nuestro sistema de emergencias médicas. Eso sí lo vamos a dejar establecido, al menos en estos primeros años, en la zona metropolitana de San Salvador. Usted sabe que en este momento el país carece de un sistema de emergencias médicas que haga posible que cualquier accidentado, sea por el más tremendo de los golpes que tiene este país, que es los accidentes de tránsito, porque ese es uno de los traumas más frecuentes. Tenemos entonces que cubrir traumas, problemas, por ejemplo, graves como un accidente cardiopulmonar, un infarto del corazón, un problema pulmonar de urgencia, ya sea en la calle o en la casa. Y nosotros queremos llegar a demostrarle a las personas y hacerlo efectivo, el que los primeros minutos representan realmente la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, tener la posibilidad de que la gente acceda al servicio inmediato, a la emergencia, y que tenga la posibilidad de ser atendido en la ambulancia que llega a recogerlo, que no solo es recogerlo, es atenderlo y resolver el problema en los primeros minutos. Exacto. Y llevarlo luego al centro que necesite de acuerdo con su gravedad. Perfecto. Pero ese es el segundo punto, el de la emergencia médica. La interrumpo porque vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos tengo un par de comentarios ahí de algunos cibernautas en Facebook, quienes nos están haciendo algunas observaciones con el tema de la atención y sobre todo la relación médico-paciente. Exacto. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, anunciamos el tema en Facebook el día de ayer y dejamos la interrogante para nuestros cibernautas. Decíamos, ¿qué opina usted del servicio público de la salud? Hay acá 3 comentarios puntuales, doctora, se los leo rápido. Por ejemplo, Ever Ortega dice, horrible, deficiente, es malo, dice, señora ministra, con todo respeto le suplico que haga algo para mejorar la atención de todos los hospitales del país, porque aunque uno llega con gran dolor, si lo tratan con amabilidad, se siente un poco aliviado. En el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente la atención es pésima. José Víctor López dice, creo que para mejorar el sistema de salud es de empezar por cambiar el comportamiento del personal de salud y por último lo material. Interesante la observación que él hace. Empezando, dice, por las enfermeras, ya miles de enfermeras técnicas o graduadas que más médicos en el sistema de salud y lo primero que encuentra es que las enfermeras son las del primer contacto con el paciente antes que el médico y salen muy pésimas. Poco conocimiento en salud y las explicaciones la mayoría confunden o no dicen nada al paciente. Y de remate dice, el médico sale también así de pésimo y mal educado. Creo que debe haber un gasto con inicio con enfermería. Verán que muchas de ellas tienen conflictos familiares o de otro tipo que no pueden manejar el estrés laboral y lo expresan en su actitud o su actividad laboral. Bueno, a ver, ¿qué nos opina de eso usted? Miren, me parece que les voy a rogar que me den por escrito o que me pase, en su programa lo quisiera llevar a grupos de personal de salud nuestro. Estoy de acuerdo con la observación, pero con el hecho de que eso no se puede aplicar a todo el personal. Yo tengo mucho respeto por el personal que se entrega, que se da por entero al paciente, pero no hay duda que ese es uno de los componentes más importantes. Mire, no podemos decir dejemos lo físico para después, no podíamos dejar en el aire a la persona trabajando. Tenemos necesidad y lo estamos haciendo. Por ejemplo, hay mucho reclamo en un determinado momento si nos llega un fracturado y no le podemos ofrecer una prótesis, no tenemos un clavo para una fractura. Bueno, todo eso es indispensable. Pero si eso se da, yo diría con amor, si se da con entrega, empezando por el explicarle a la persona. El día de ayer yo visitaba a un paciente, una pariente, y me decía, todo ha sido bueno, los médicos se han portado conmigo maravillosamente, y algunas enfermeras lo han hecho también bien, pero otras personas, y me repitió la misma palabra que este señor dijo, son pésimas, sí. Miren, me hicieron esto y esto, y el trato ha sido en un centro importante del país. En este momento, perdón doctora, el director del Seguro Social, por ejemplo, y nos compartía el año pasado, está haciendo una inversión bastante fuerte en el tema de atención, de calidad, de la calidez humana de los médicos, la relación, y a veces se percibe de alguna manera, porque sí hay enfermeras, sí hay médicos que de alguna forma lo logran interiorizar esos conceptos y van cambiando un poco la mentalidad, pero bueno, es todo un proceso. Yo pienso que va a tener que ser un esfuerzo que, aprovechando esta relación entre distintos sectores que hemos logrado nosotros con esta intersectorialidad que tenemos, influir en otros sectores en donde se forma el individuo y adquiere esa actitud de servicio. Y eso yo creo que lo vamos a tener que trabajar intensamente con las instituciones formadoras, porque las escuelas, las universidades deben de compenetrarse de que la salud es un problema de todos
Yo cuando inicié el trabajo en el ministerio, decía que teníamos que empezar por un trabajo bien intenso en el sentido de hacer sentir que salud es problema de todos, que no es partidario, que es suprapartidario, que no nos olvidemos de que esto tiene un color, particularmente en periodos como este de campaña electoral son terribles, pero yo pienso que la actitud del personal de salud tiene que cambiar, digo, en aquellos sectores que no se ha logrado permear que este servicio no es una dádiva, sobre todo en el sistema público. Yo no descansaré, así que hasta que me muera, de luchar, sea que sea ministro, en cualquier lugar donde esté, con la idea de que un día, y lo vamos a lograr en este país, no será en este periodo, pero podríamos lograrlo después, la asistencia, el tratamiento y todas las acciones que se dan en el sistema público sean iguales o superiores a la asistencia privada. No puede haber razón para que haya diferencia. Ahora, díganos, cuando usted habla, por ejemplo, de la formación de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal de salud, usted y esta actitud que a veces asumen ya cuando están laborando, para corregirse tendría que irse un poco entonces hasta las universidades donde se están formando ellos. Habrían dos etapas. ¿Qué será lo que falla? Porque a veces hay ese tipo de comportamiento, porque efectivamente, no todos, pero hay médicos también que ven al paciente como un número más. Es decir, tenemos asignado de 9 a 11 de la mañana, hay 2 horas, entonces dicen yo voy a atender, no sé, 10, 15, 20 pacientes, por lo tanto son números. O sea, sí. Y es la deshumanización que a veces ocurre en los centros financiados, a veces con seguros médicos y demás, porque a veces le exigen al paciente tantos pacientes por hora. Todo el individuo trata, pero yo digo que eso va más allá. He visto recientemente, por ejemplo, a un médico que está muy cerca de mí, una persona mayor, que me decía, fui al X lugar y me atendió un jovencito, un médico, que me empezó a preguntar qué está tomando, qué tiene, con la cabeza agacha escribiendo. Nunca le veo los ojos. Entonces cuando se levanta la vista y lo ve, le dice, profesor, no sabía que era usted, y entonces empieza a atendernos muy bien porque es su profesor. Ah, claro, claro. Entonces esas actitudes deben de desaparecer. El hecho de que el paciente es desde el inicio un ser humano que va a recibir un servicio que probablemente él contribuyó a que el conocimiento y la práctica que ese individuo puede hacer es parte del esfuerzo nacional de todos. Pero verlo así, de que no es una dádiva, es un servicio que obliga, incluso que le da satisfacción al individuo. Yo creo que eso es importante. No trabaja porque se le da la orden o por la fuerza. Es parte de su satisfacción personal. La solución de un problema de salud debe ser un satisfactor para la persona. Claro. Y en eso realmente todavía tenemos mucho trabajo, un largo trecho que alcanzar. Pienso que hemos retrocedido un poco. Yo siento que de la época de aquellos profesores nuestros, que eran muy humanos, ahora como que nos está faltando algo y lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos una obligación, el contribuir con educación continua, con actualización en los servicios de salud. Tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que influir trabajando con las universidades, con los centros formadores de personal y aún con la escuela. Usted sabe que uno de los grandes componentes, entre los 8 componentes de la reforma, uno de los grandes componentes que tenemos es el trabajo intersectorial, lo que significa el trabajo de unir todos los esfuerzos de los distintos sectores alrededor del área de salud. Los resultados que nosotros hemos tenido en ese trabajo son extraordinarios, particularmente con sectores como educación. Claro. Educación y salud yo no lo puedo separar, porque a través de educación
desde el niño hasta el padre, y a lo largo de todo su tiempo se forma la personalidad del individuo. Y nosotros hemos resuelto varios de los grandes problemas que hemos tenido de las epidemias, si no hubiese sido por la ayuda del Ministerio de Educación, que hemos trabajado muy estrechamente. Los maestros, los estudiantes, no se hubieran detenido epidemias como la de la H1N1, en donde tuvimos la participación del Ministerio de Educación en una forma extraordinaria. Bueno, la interrumpo, vamos a otra pausa. Cuando regresemos solo tengo una inquietud. En el tema del financiamiento de los ECOS, si finalmente usted cree que se va a poder resolver por la vía de que sea el presupuesto ordinario, el presupuesto general de la Nación, que lo asuma completamente esta reforma que es clave, y el tema de préstamos vaya siendo menos prioritario en el financiamiento. Es una pregunta que le quiero dejar planteada al siguiente bloque y que hablemos también un poco sobre el tema de modernización en los hospitales. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Hay una pregunta que nos llega a través del chat de Salvador, que nos ve en Los Ángeles, en California. Doctora, dice, quiero preguntarle qué se hace en El Salvador para la prevención del contagio del VIH y cómo atienden a quienes tienen ya el SIDA. Antes de poder responder sobre las otras preguntas, me interesa pues, que usted pudiera dar su opinión sobre lo que nos pregunta Salvador y nos ve desde Los Ángeles. Bueno, yo diría que uno de los programas más exitosos que hemos tenido es la lucha contra el VIH-Sida. Incluso hemos llegado a realmente a alcanzar metas superiores a las que nos habíamos trazado. ¿Qué tenemos? Hemos tenido que luchar particularmente con un flagelo, el de la discriminación. Que a veces el paciente no llegaba. Hemos hecho campañas muy intensas para identificar la población con VIH-Sida. Es decir, usted ha visto las campañas para hacer la prueba del VIH-Sida. Claro. En el pasado, incluso, para que un joven, vamos a poner una persona de 12 años, 13 años, llegara a hacerse el examen, requería de la autorización del padre. No podía ir si no tenía autorización del padre. Los muchachos han superado esa barrera. Algunas personas no. Y así vemos, por ejemplo, en el hospital de maternidad, hemos tenido casos, niñas de 12 años, que llegan con un embarazo y además que ya están contaminadas. Claro. Así que, entonces, y que no fueron nunca a tomarse una prueba, porque como es un tabú acercarse a la prueba, se colocaron, las pruebas se pueden hacer en cualquier unidad de salud, pero tenemos por año varias campañas en las cuales, como usted sabe, hay un sitio público en que se puede hacer el examen y la gente está llegando a hacérselo sin ningún temor a que eso se vea como una marca, el hecho de que la gente llega porque probablemente tiene temor. Las contaminaciones pueden hacerse por múltiples vías, de manera que no hay razón para que la gente tenga ese temor. Segundo, que a veces, y esa es la última campaña que estamos llevando a cabo,
la discriminación de la persona porque se dice que es un gay, porque se dice que es y que se le discrimina y que él ya no quiere llegar al servicio de salud para que no lo discriminen. Entonces la campaña contra la discriminación es una campaña muy importante. Por otra parte, en este momento nosotros tenemos una cobertura 100% de tratamiento antirretroviral, con el cual estamos cubriendo a toda la población que logramos diagnosticar en el país. Y eso indudablemente ha incrementado enormemente el porcentaje de población cubierta. De manera o sea, que de salud no hay en este momento ninguna persona que haya ido a las unidades o a los hospitales y que no tenga y que no tenga el tratamiento de retrovirales. En el caso de SIDA es completo, es 100% el tratamiento que se le ofrece. Entonces, hemos tenido y hemos sido seleccionados incluso para apoyos internacionales en este momento, en este fondo global que está sirviendo para atacar enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Nosotros hemos sido escogidos para la tercera ronda, que solo pocos países han sido seleccionados por el excelente trabajo que se ha hecho en las primeras etapas. De manera que nosotros con el programa de VIH-Sida estamos muy, muy contentos. A nivel internacional me ha tocado participar en las evaluaciones que se han hecho de los programas y realmente El Salvador está colocado en un excelente lugar. Bien, vuelvo entonces con la pregunta que cerramos el segmento pasado, el tema de financiamiento de los ECO, doctora. ¿Cuál es la máxima aspiración en términos de cómo lograr que esto pueda ser sostenible en el tiempo y que no esté sujeto a si hay recursos o no externos? Bueno, yo diría que una de mis grandes preocupaciones es que los programas en general de salud fuesen considerados como programas nacionales que no tienen, diría yo, límite en el tiempo, no son proyectos temporales y que la planificación que se hace pudiera ser continua y que no depende del gobierno de turno. Esperaría yo con mucho interés el hecho de que compenetráramos a la población de un programa como este que estamos nosotros impulsando, que le lleva salud a toda la población salvadoreña hasta en sus últimos rincones del país, pudiera ser continuado, que este esfuerzo que estamos haciendo para completar la parte que alcanzamos a completar con los presupuestos actuales y lo que se está en este momento haciendo, una adaptación para que en el momento en que haya más recursos se pueda completar, pudiera ser tomado por cualquier gobierno que llegue. O sea, convertirlo ya o que trascienda esto a una política de Estado. Es una política de Estado, exactamente, usted ha definido la situación. Una política de Estado que hace que en ningún momento se le vaya a considerar como este es un proyecto que lo dejó el gobierno anterior. Exacto. Veamos qué otra cosa hacemos para quitarle el tinte del gobierno anterior, ¿no? Yo pienso que desde el año 78, en que se enarboló el lema en el mundo, precisamente por las grandes crisis y particularmente de salud, se enarboló la meta de salud para todos y la estrategia de atención primaria de salud, que significa que el individuo tenga acceso al sistema de salud, pero desde el inicio y a todos los niveles, ¿no? Y de la misma calidad y calidez, por supuesto. Entonces, si esa es nuestra meta, volver el sistema universal, equitativo, y digo de calidad humana y técnica y científica igual, nosotros tenemos que seguir trabajando y las personas que nos sucedan al frente del ministerio deberían seguir trabajando porque todo salvadoreño pueda tener, de hecho lo tiene, el derecho lo establece la Constitución, es un deber del Estado darle a todo salvadoreño esa salud igualitaria, equitativa y de alta calidad que requiere. Si nosotros lográramos compenetrar a la gente de que, por ejemplo, en este momento, uno de nosotros otros ejes, que es la provisión de los elementos necesarios para que alcance la salud cuando la ha perdido, pongamos las vacunas para prevenir, los medicamentos para tratar las enfermedades, y lográramos que un día, por ejemplo, nuestra Asamblea Legislativa desempacara la ley de medicamentos
y aprobar una ley justa y adecuada para que la gente pueda tener los medicamentos adecuados, que nuestra niñez nunca le falte la vacuna necesaria para que no vuelva a tener una epidemia de cualquier tipo. Entonces, eso debe de ser como parte del sentir de la población. Como usted dice, una política de Estado que es una obligación mantenerla. Claro. Bien, hacemos otra pausa. El tema lo dejamos pendiente de modernización de los hospitales. ¿Qué va a pasar este año? O sea, ¿qué podríamos esperar de buenas noticias en términos de modernización o construcción de hospitales? Vamos a la pausa. Perfecto. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, ministra, le decía entonces, ayer vimos que hubo una especie de reinauguración del Hospital de San Bartolo. ¿Qué fue esto finalmente? ¿Se ha remodelado el Hospital de San Bartolo? ¿Qué ha implicado en términos de capacidad instalada del hospital para aumentar cobertura? Prácticamente ha sido una remodelación integral del hospital. Usted sabe que la primera etapa fue separar lo que era la unidad de salud y que constituía un hacinamiento tremendo para el hospital hace unos meses y separarla del hospital. Eso ya permitió una dinámica del personal mucho más eficiente. O sea, no se distinguía entre el servicio que daba el hospital con el que daba la unidad de salud. Sí, o sea, porque entrar a la consulta externa del San Bartolo era entrar en ese mundo de una unidad de salud hacinada y sin muchas facilidades. Hasta peligroso por el tema de contagio de enfermedades, claro, porque hay gente que no necesariamente va a contagiar de algo y termina enfermándose de algo más. Entonces el día de ayer lo que se hizo fue remodelar, se hizo una inversión, adecuar el hospital. Da gusto visitar las distintas unidades, cada una de las unidades especializadas han sido atendidas, desde la atención en la consulta externa, hasta la atención en los distintos campos especializados, hasta las salas quirúrgicas, salas de operaciones. Ha habido una remodelación y una adecuación. El hospital se hizo una inversión de más de $500,000 y eso realmente uno necesita visitar San Bartolo para ver lo que va a significar para toda esa población de Ilopango esa atención. Y me decía que luego del programa entonces usted va para el Hospital Rosales. Hoy vamos al Hospital Rosales. Yo creo que el proyecto del Hospital Rosales era una deuda que teníamos con el hospital en el sentido, y lo tenemos con varios otros, por supuesto. La dotación de las camas de la UCI, que apenas teníamos 8 camas y que ahora se convierten en 29, de las cuales la mitad se va a echar a andar este día. Vamos a la adecuación, remodelación y ampliación de la UCI del Hospital Rosales. Pero simultáneamente con esto, porque muchas personas cuando vieron
los avances que se tenían en el primer nivel de atención, pensaron que se estaba descuidando el nivel de los hospitales, ¿no? Empezó aquí que si el dinero se está yendo para allá, bueno, nosotros tenemos aquí... Exacto, hubo cuestionamientos por ese lado, de que Sí. se creía de que todo el esfuerzo del Ministerio de Salud se había enfocado a todo esto de los Pero secos, a las nuevas fíjese reformas. qué error más grande, el no darse cuenta de que esa población que atendí, a la cual hemos dedicado mucha atención, era gente que no tenía ninguna atención, ningún servicio. Pero luego después yo creo que ya todos se dieron cuenta que alrededor que la mitad, o un poco más, mucho más del presupuesto que se da a los distintos niveles, corresponde a los hospitales. Los hospitales son las unidades que más reciben presupuesto en comparación con el primer nivel de atención. Entonces nuestro presupuesto, le voy a mostrar aquí para que usted vea. Tenemos, vea usted, el presupuesto ordinario de este año. El primer nivel de atención, ¿ve? El presupuesto tiene... Bueno, si gusta lo puede tener un poco para que se vea en cámara. Aquí lo puede ver. Vean ahí. Este amarillo que se ve aquí corresponde, esta parte del pastel, al 33% del presupuesto en el primer nivel de atención. Y el 50.6% del presupuesto corresponde a los hospitales nacionales. Lógicamente hay un componente importante que se da también a otras instituciones como la Cruz Roja, Hogar de Ancianos, cosas Exacto. que son provisiones, pero en el presupuesto propiamente del nivel del Ministerio de Salud tenemos el tercer nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención, que ocupa la parte más importante, los hospitales, y luego el primer nivel de atención. Es decir, en términos de prioridad presupuestaria, siempre lo absorbe el tema de hospitales, es donde va la mayor parte. Porque en general la atención que se da ahí es más compleja, la tecnología es más cara, los equipos que se tienen que comprar más costosos, ¿verdad? Entonces yo quisiera decirle muy rápidamente que en este año se ha dotado, en este último año, a 18 hospitales del país, y ahí usted ve el efecto de lo que ocurre en el país. Estos 18 hospitales hemos tenido que dotarlos con servicios de ortopedia, y a dotar de material, como le decía antes, de prótesis, de clavos y todo el material de osteosíntesis, sobre todo, porque una de las cosas más serias que tenemos es los traumatismos, sobre todo por accidentes, ¿no? Entonces, fracturas graves y demás, hemos hecho una inversión de más de $2 millones en 18 hospitales de la red nacional. Hemos dotado de equipo médico quirúrgico a 30 hospitales. ¿Por qué razón? Porque algunos de estos hospitales del segundo nivel habían sido centros de salud. Usted sabe que habían unidades de salud, centros de salud, que les pusieron camas. Y al ponerles camas ya se transformaron en hospitales, pero necesitaban de una dotación de equipo que hubo hemos hecho esta inversión de $13 millones. Perfecto. La parte materno-infantil para nosotros ha sido uno de los elementos fundamentales. Consideramos que la atención de la madre y el niño debe de llevar a procurar una niñez lo más sana posible, y así estamos con la dotación de equipo de reconstrucción, del apoyo, por ejemplo, en estos días vamos a ir al Hospital Saldaña a inaugurar todas las instalaciones del Saldaña, donde los servicios de pediatría, de ginecología y de quirófanos nos ha llevado ya $6 millones de inversión solo para el Saldaña. Ahora, ¿qué ha significado esto? Que vamos a tener una atención a la madre y al niño muy importante. De hecho, hemos tenido un apoyo de las mujeres parlamentarias organizadas que se unieron para apoyar todo el programa de la madre y el niño del ministerio, y nos han permitido la remodelación de varios de los hospitales,
Y por ejemplo, tenemos en este momento un esfuerzo muy grande que con la ayuda de Brasil lo vamos a lograr impulsar, que es el problema de los bancos de leche para nuestra madre, para hacer que la madre realmente entre en la nueva cultura, no en la nueva, es la cultura de la leche materna. Bueno, perfecto. Debo hacer otra pausa, creo que con esta pausa es la última y regresamos después de esto. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Doctora, hay un caso muy particular que sí me interesa conocer un poco su opinión, sobre todo porque trascendió mucho, ha generado bastante controversia, es el caso de la menorcita que finalmente murió y que fue diagnosticada, se decía, por un falso positivo, que es un tumor que fue diagnosticado inicialmente como una especie de embarazo. ¿Qué ha ocurrido con ese caso en particular? ¿Qué tipo de seguimiento se está dando? Yo digo que ese es un caso muy doloroso, que nos va a dejar una lección muy importante para que desde el inicio, en un caso como este de una niña de 10 años, se piense en otros diagnósticos que no sea el del embarazo. En este caso, el embarazo fue pensado por dos razones fundamentales. Primero, me imagino que por el examen físico de la niña, con crecimiento importante del abdomen, y en segundo lugar, por una declaración allí que hubo de alguna pariente en el sentido de que la niña había sido violada. Entonces habían dos elementos, el de la violación y del aspecto físico de la niña. Esto de la violación no fue ningún invento del personal médico. No, esa fue una declaración familiar, pero... Que sospechaban que podía ocurrir que podía haber ocurrido una violación. Una violación incluso por parte de un pariente, pero bueno, eso está por investigarse también, está dentro de la investigación que se está haciendo, no hay datos concretos sobre eso. La situación que vino a confundir más el escenario fue la aparición de esta prueba de embarazo que fue positiva. Posteriormente, lógicamente, con los estudios que se hicieron ya y que se demostró que eso era una tumoración, existen lógicamente antes casos de tumores, particularmente ováricos, que son capaces de producir un incremento de las hormonas que dan el positivo en la prueba. De manera que ese es otro elemento a considerar en la auditoría médica que se está haciendo en este momento. El caso también fue reportado a Medicina Legal y a varias otras oficinas. Pero perdone doctora, o sea que este tipo de algunos tumores producen hormonas y eso lleva entonces a que el diagnóstico, es decir, el examen, a que el examen pueda ser positivo. Muestre como que es un embarazo. Es un falso positivo. Sí. A eso se le llama falso positivo. Sí, claro. Sí, o sea, no es un invento, o sea que sí, dentro de la ciencia médica existe, ocurre esto. Existe, sí. A ver, pero el punto es que, bueno, hubo quizás de alguna forma confianza únicamente solo en eso. O sea, no hubo sospechas de algo más. Pero el hecho fue que se siguieron los exámenes. Y al hacer las pruebas ya radiológicas y toda la técnica de imágenes, se vio que no era un embarazo, sino que era una tumoración de crecimiento muy rápido y de gran expansión. Claro. De manera que la niña, yo digo que es un caso muy triste.
la madre muere por un accidente, el padre muere por insuficiencia renal, la niña queda huérfana y le viene además todo este proceso grave. Claro. Pero bueno, desde el punto de vista nuestro, se constituyó una comisión que no solo tiene participación de profesionales locales, sino que también a nivel nacional, que está fortalecida por los coordinadores también regionales, y que estamos esperando el estudio de la auditoría médica que se va a hacer sobre el caso. ¿Para cuándo se tiene previsto esto? No hay idea. No hemos tenido información porque eso fue inmediatamente después de que el caso ocurrió. A finales de la semana pasada quedó constituida la comisión, después de algunas indagaciones que se hicieron, y yo esperaría que tal vez a fines de esta semana tengamos ya una información concreta. ¿Este caso lo ha catalogado usted como un caso excepcional o hay situaciones que se están generando con cierta frecuencia en los hospitales públicos? No, yo diría que este es un caso, ¿verdad?, que se sale un poquito de lo común, ¿no? Se sale bastante de lo común, pero que nos debe de dejar muchas lecciones en el manejo del caso, lecciones en una apertura a pensar un poquito más en otras cosas diferentes de lo que se ve así directamente. ¿Es difícil establecer en este momento que hubo un caso de negligencia médica? No, todavía no. Lo va a decir la Comisión de Auditoría Médica, que es absolutamente imparcial, no es lo que se está tratando. Bueno, se nos fue el tiempo, doctora. Creo que siempre hay más temas de los que podemos conversar, pero bueno, sí. Vamos a platicar más adelante también. La vamos a seguir invitando siempre para hablar de este tema que es crucial para la vida de la población de este país. Le agradecemos infinitamente que haya participado. Mucho gusto, William, le agradezco mucho y en una próxima entrevista le daremos una información más completa a todo lo que nos faltó hacer. Sí, hay muchísimas cosas, como decía. Además lo queremos tener con nosotros en la inauguración de estas obras que van a ser ya la realización este año de lo que hemos venido planificando. Bueno, estaremos en más de alguna. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.